Hoy es miércoles 30 de enero de la tercera semana del tiempo ordinario. Ya casi se va el primer mes de este año 2019. Seamos santos, porque la vida se va muy corta, se va muy rápido, es demasiado corta. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas en parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda y vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué querría decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esa parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos constantemente dice que Jesús enseñaba y enseñaba con autoridad, pero nunca dice que enseñaba. Quizás Marcos nos quiere decir que Jesús enseña más por lo que hace, por la manera como vive. Un dicho muy famoso: las palabras se las lleva el viento, al final de cuentas. Los gestos, las acciones son las que quedan. Por eso Jesús a lo mejor enseña más bien por lo que hace. Pero hoy es la primera vez en este capítulo 4 donde hay una gran enseñanza de Jesús, las parábolas, este capítulo. Por eso hay 3 cosas importantes. Las parábolas acerca del reinado de Dios. Las parábolas son ejemplos, son modelos. No quiere decir esto es así, definiciones. Porque nos ayudan a entender, a pensar, a soñar cómo será ese reino de Dios, al final de cuentas. La segunda cosa, esa parábola es la semilla que es la palabra de Dios que viene sembrada. Y deberíamos hacer una reflexión. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de terreno soy yo que escuche esa palabra? Porque esa palabra se nos regala, se nos es donada. Tú que lo estás escuchando ahorita, cuando vas a la misa los domingos, cuando lees la Sagrada Escritura, esa palabra que constantemente se nos da, esa palabra que da vida, que escuchamos el domingo del capítulo 4 de San Lucas, hoy se cumple al escuchar ustedes esto. Es esa palabra que da vida, pero esa palabra siempre es fuerte. Depende todo de nosotros qué tipo de terreno seamos, cómo estamos dispuestos a escuchar. Entonces hay 4 posibilidades, al final de cuentas, ¿no? Son el terreno que es una vereda, es un camino. Llega esa palabra, pero no tiene tierra. ¿Cuántas veces la palabra del Señor llega a nuestra vida, pero no tiene tierra, no tiene donde esa raíz se pueda enraizar? Y pronto se va. O cuando nuestro corazón es un terreno pedregoso, sí queremos, pero somos inconstantes, vamos sí, a veces no, vamos a misa cuando nos dé la gana, rezamos cuando queramos,
escuchamos el Evangelio cuando nos vaya bien, cuando tenemos problemas nos quejamos con Dios, entonces no que queda nada, nada de cuentas, nada que queda, ¿no? La inconstancia. Hay una cosa que todos deberíamos casarnos, se llama con constancia, fidelidad, día tras día, poquito pero todos los días. O será como el terreno que cae entre espinos, ¿no? Y queremos, pero las seducciones de este mundo son demasiadas. La riqueza, el poder, la sexualidad, la pornografía, el alcohol. Y al final de cuentas queremos, pero nos quedamos ahí y no somos capaces de dejar todo eso fuera. ¿Para qué? Hay que quitar toda esa hierba mala que no deja crecer la buena semilla. Y todas esas seducciones del mal no dan. O nuestro corazón es como un terreno fértil y lo importante es que dé. El chiste es dejar que Dios cuide ese terreno que eres tú. Dale chance a Dios, que Dios lo abone, que Dios le dé suficiente sol, suficiente agua. Y hay que tener mucho cuidado, y ahí voy al tercer punto, ¿no? Dice Jesús, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Creo que podemos entrar en esa dinámica del reino de Dios si nos convertimos, si escuchamos, si estamos dispuestos a poner en duda nuestras ideas, nuestras cosas y ponernos en camino como discípulos del Señor. Pero si no, no nos vamos a convertir, no vamos a entender, vamos a estarnos siempre a la defensiva. Y esto lo veo muchas veces, sobre todo en los hombres, que no quieren acercarse a la iglesia y tienen problemas con su familia, con su esposa, porque así la someten y sabiendo que si escuchan algo nuevo van a cambiar y no quieren cambiar. Todo cambio, dice una canción, y que yo cambie no es extraño. Deja que esa palabra de Dios entre en tu vida y te transforme despacito, para que des fruto. No vale la pena vivir mal, hay que vivir bien. Y Jesús planta esa semilla en tu corazón, que a lo mejor el Evangelio de hoy va a quedarse ahí y te vas a hacer una reflexión para que digas, yo quiero ser un terreno fértil. Pídeselo al Señor hoy, Señor, que sea un terreno fértil, que tu palabra se anide en mi corazón y que la pueda hacer vida y vida en abundancia. Y reza este día, acuérdate, la salve, Dios te salve, Reina y Madre. Que Dios te cuide y te bendiga hoy y siempre. Amén.